y agradezco el día de hoy que pues converse con nosotros la doctora Oliva López Arellano. Ella es secretaria de Salud de aquí de la Ciudad de México, y es que pues ante esta situación que se está viviendo de los incrementos de casos, no así hospitalizaciones ni defunciones, a causa de la variante del SARS-CoV-2 denominada Omicron, bueno, pues es muy importante conocer cómo se está trabajando y cuáles son los protocolos que se están llevando a cabo aquí en la capital del país. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Wendy. Muchos saludos a ti y a tu auditorio y te deseo feliz año y también a tu audiencia. Gracias, doctora. También un fuerte abrazo para usted y los suyos. Doctora, pues, ¿cuál es el panorama que tenemos actualmente en la Ciudad de México ante estos casos que se están conociendo de Omicron y los que todavía tenemos de Delta? En general, ¿cómo estamos viviendo el COVID-19 en este enero de 2022? Bueno, está incrementando el número de casos positivos. Seguimos con la actividad masiva de toma de muestras. Ustedes saben que desde el inicio de la pandemia hemos ampliado la capacidad de los centros de salud y en algunos momentos pusimos macroquioscos para toma de muestras. Estamos tomando alrededor de 10,000 y a partir del día de hoy ampliamos el horario y también duplicamos el número de pruebas que se entregan a cada unidad ambulatoria que realice estas pruebas para pues tener capacidad de respuesta a la demanda creciente de las personas. Es previsible que haya un aumento por las fiestas decembrinas, los encuentros sociales y también, como ya se señalaba, pues por la circulación de distintas variantes que están seguramente teniendo ya un impacto en el incremento de casos. Afortunadamente hay una disociación entre el número de casos positivos que estamos identificando respecto a las hospitalizaciones. Y esto tiene que ver con la alta cobertura de vacunación, pero también con algunos cambios en la sintomatología, que se está presentando sintomatología más leve. Doctora, ¿cuántos casos tenemos ya confirmados aquí en la capital del país de la variante Omicron? Nosotros tenemos confirmados 150. 150 casos. No Sí. obstante, en alguna ocasión lo platicábamos, doctora, no todas las pruebas que se realizan son secuenciadas. Con esta hipótesis, ¿podríamos hablar que estos 150, a cuántos podrían incrementarse en caso de que se secuenciara toda la prueba que ustedes toman? Bueno, no es posible secuenciar todas las Ujú. muestras. Pero lo que estamos identificando con estos 150 casos es que estimamos que seguramente ya está circulando Omicron ya de manera, digamos, con circulación comunitaria. Estimamos que ya está presente en comunidad y que un grupo de contagios ya está siendo por Omicron. Ahora, de nuevo, insistir, frente a todas las variantes, lo que nos protege es la vacuna Claro. y las medidas de protección. Nos protege frente a COVID-19 y frente a otras enfermedades respiratorias que también son características de la época invernal, que son de presencia estacional. Ujú. Entonces, si tenemos síntomas, la recomendación es aislarnos y acudir a realizarnos una prueba a un centro de salud, a un centro comercial o a una farmacia. ¿Delta ya quedó desplazada en este momento por Omicron? Aún no, está todavía Delta es dominante, pero si tenemos ya la experiencia de otros países, es que en poco tiempo será desplazada por Omicron, que es lo que hemos visto en la mayoría de los países donde empieza a haber transmisión comunitaria de Omicron y empieza a sustituir a la variante Delta, que es la dominante hasta este momento. Doctora, ha llamado mucho la atención, si bien es normal que en estas temporadas se incrementen las infecciones de vías respiratorias, pero que en esta ocasión hemos estado escuchando de mucha gente que tiene gripa. Lo pongo entre comillas, gripe, ¿no? Este podría ser quizá uno de los síntomas que podría dejar Omicron en el cuerpo humano. Sí, así es. De hecho, lo que se ha documentado en otras partes del mundo, donde todavía está ya desplazando a Delta Omicron, es que es un cuadro más contagioso,
pero menos grave, más característico de vías respiratorias superiores, donde hay rinorrea, o sea, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, cuerpo cortado, como si fuera un catarro común, como lo conocemos, Ujú, pero está presente la variante Omicron. ujú. Entonces, esto también, por eso el mensaje a la población es independientemente de si tiene un cuadro leve o moderado, que lo identifique como catarro común, hay que aislarse porque esto nos permite cortar cadenas de contagio. Han hablado de que Omicron podría ser ya esta variante que podría detonar en el fin de la pandemia. ¿Ustedes consideran esto, doctor? Pues todavía hay muy poca información como para tener esta certeza. Ujú. Todos quisiéramos que así fuera, pero hay poca información. Se conoce que es más transmisible, se conoce que afecta menos el sistema respiratorio bajo, o sea, pulmones, no tiene tanta afectación pulmonar, pero el hecho y tiene más, digamos, un cuadro respiratorio de vías superiores, Ujú. pero el hecho de que sea tan contagiosa, también, pues, afectando grandes volúmenes de población, también puede presionar a los servicios de salud si genera hospitalizaciones en personas inmunodeprimidas o personas frágiles o adultos muy mayores. Finalmente, con esta variante, ¿ustedes han previsto que podría lograrse esta famosa inmunidad de rebaño del cual tanto se ha hablado desde el inicio de la pandemia? Pues como señalo, no hay suficiente información Ujú. todavía. Estamos pues monitoreando permanentemente lo que se publica, lo que se está pues señalando en distintos países donde ya es una variante dominante, pero lo que sí podemos asegurar, y eso ya hay mucha evidencia, es que la vacuna protege independientemente del tipo de vacuna. El refuerzo es una, digamos, una actividad muy importante para mayores de 60 años. Los invitamos a todos. Esta semana estaremos terminando las 5 alcaldías que nos faltaban para vacunar de 60 y más años. Protege a los adultos mayores que tienen más fragilidad y que su sistema inmune no es tan activo, porque este refuerzo permite recuperar la inmunidad del esquema inicial. Y también otra cosa es que las medidas de protección sanitaria, el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, todos estos elementos nos protegen frente a todas las variantes y también frente a otras infecciones respiratorias. Entonces, esto ya lo conocemos y es alentador también que se están aprobando algunos medicamentos ya específicos para reducir las Sí. cargas virales y esto también pues nos da más elementos de que estamos en posibilidad de contender con Claro. más herramientas frente a la pandemia. Estamos platicando con la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud aquí en la Ciudad de México, sobre el panorama de la pandemia en la capital del país. Y doctora, en el caso específico de Omicron, si bien se ha dicho, y ya usted no los confirma, si es altamente contagioso, hasta ahorita, bueno, se desconoce todavía el tema de la letalidad, pero al parecer no es tan letal como las otras variantes, pero sí se ha hablado que pudiera ser una variante que deje problemas a largo plazo, es decir, un COVID largo. Bueno, COVID de largo plazo se ha documentado con otras variantes. Ujú, Todavía no es muy claro porque Omicron pues es de reciente aparición, ujú. si va a tener este efecto, pero sí con otras variantes ya el síndrome post-COVID se ha documentado como un problema en un grupo relativamente pequeño de personas. Ujú. No hay, no hay, digamos, todavía evidencia de que Omicron pueda tener esto, pero si vemos la historia de las otras variantes y del COVID en general, lo que encontramos es que sí en algunas personas deja un síndrome post-COVID, en algunas se recupera y en otras tiene ya como una secuela permanente. ¿Cuáles son estos o estas secuelas que está dejando el SARS-CoV-2 en sus distintas variantes que hemos tenido aquí en la capital del país? Las más pues notorias que ustedes como sector salud tienen identificadas, doctora.
Bueno, una que tiene que ver con una afectación de la capacidad respiratoria, que da la persona con cierta limitación en términos de su capacidad respiratoria. Ujú, Esa es una de las características. Otra tiene que ver más con datos un poco difusos, ujú, pero que con alteraciones de la memoria, sí, con problemas que tienen que ver con una situación más de afectación neurológica, ujú. problemas de memoria, y también se ha documentado con asociada a problemas de ansiedad y depresión. En este sentido, doctora, ustedes como sector salud, ¿cómo se están preparando? Bueno, sin duda se han preparado desde el primer momento del tema de la pandemia, pero ¿cómo se están preparando o qué tipo de atención se está brindando justo a estas personas que, pues, una vez que enfermaron de COVID-19, hoy están enfrentando las secuelas? Está en algunas unidades Ujú, hospitalarias, sobre todo unidades ambulatorias más especializadas. Lo que se está haciendo son áreas ujú, de rehabilitación pulmonar, y también se ha fortalecido la respuesta en términos de salud mental. Estamos con nosotros que tenemos las unidades de atención y prevención de adicciones, están transformándose en unidades de atención a la salud mental, y incluida la atención y prevención de adicción. Entonces, ahí hay una vertiente de fortalecimiento de estos servicios de atención a la salud mental, y otra que tiene que ver muy directamente con la rehabilitación respiratoria. Eh, el COVID-19 está dejando una sociedad enferma, doctora. Desafortunadamente la sociedad enferma ya la teníamos. Ujú, Nosotros en el país y en la ciudad, parte del costo tan enorme del sufrimiento y de las pérdidas humanas que hemos tenido tiene que ver con esa sociedad enferma que dejó esta transformación de la dieta, de la actividad física, y sobre todo de la acceso a alimentos no saludables. Entonces, nuestra epidemia de diabetes, de hipertensión, de trastornos metabólicos, de obesidad, fue un sitio fue una condición que nos facilitó el incremento y los cuadros graves de COVID, sobre todo en la primera y en la segunda ola antes de la vacunación. Y esto pues es lo que tenemos que combatir. Nosotros en la ciudad, en particular el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, estamos empujando el programa Salud en tu Vida, justamente para hacer un gran programa preventivo de alimentación saludable, activación física, clubes de vida saludable y detección temprana de estas patologías: hipertensión, obesidad, diabetes, y también de identificación de riesgos como el sobrepeso, para transformar estas condiciones y prevenirlas, para que ya no tengamos este riesgo adicional frente a cualquier situación de crítica de salud que pueda venir en otro momento. Se habla también, doctora, de otra variante que ya está circulando en otras latitudes, denominada IU. Por el momento esa todavía aquí no llega, ¿verdad? No, nada más se identificó en el sur de Francia, es un grupo muy pequeño y están muy recientes los reportes. Todavía no se ha documentado en otros sitios. Ahora también algo muy importante es que mientras haya COVID-19 y haya personas no vacunadas, pues vamos a tener grandes laboratorios de variantes en las personas no vacunadas, Mm. y esto pues va a hacer que tengamos múltiples cuadros y variantes de COVID-19. Por eso es tan importante la equidad de la vacuna en el mundo y en el país, desde luego, que es donde ha puesto mucho énfasis, y el gobierno de México, con un criterio de equidad y de universalidad, ha surtido a todas las entidades de la vacuna, de distintas vacunas, para tener altas coberturas de vacunación. Y en la Ciudad de México, afortunadamente, por la respuesta de la población, pues tenemos unas de las coberturas más altas del país y de otras ciudades comparables.
¿Cuánto sería el porcentaje de la población que falta de vacunar aquí en la capital del país, doctora? En la capital del país ya tenemos 100% de personas de 15 y más años con una dosis. Faltaría la segunda dosis del grupo de 15 a 17, que lo estaremos poniendo la siguiente semana. Y también estamos con rezagados, que son alrededor de 500,000 personas. Es un porcentaje ya muy menor, estamos hablando del 3%, y hemos podido estar vacunando rezagados. Ya en vacunación especial de rezagados, las últimas 3 semanas hemos vacunado alrededor de 200,000 personas. Y grupos específicos que son el refuerzo para personal de salud, que lo seguimos aplicando en este momento, y próximamente, cuando concluyamos el refuerzo de personas de 60 y más años, vamos a vacunar ya personal educativo. Entonces, esto nos coloca con una cobertura de vacunación de 18 y más años del 96-97%, y con refuerzo ya al terminar esta semana, el sábado, ya tendremos al 100% de las personas de 60 y más años con opción de haber sido vacunadas. Ahora que toca el tema educativo, ¿no hay riesgo de este regreso a clases presenciales, teniendo en cuenta que los menores pues no han sido vacunados todavía? Bueno, sí siempre hay riesgo, no hay riesgo cero, pero aquí lo que se está enfatizando es la seguridad en las escuelas. Las escuelas son más seguras que estos menores que fueron de vacaciones, que se reunieron en los comidas y cenas familiares. Las escuelas tienen protocolos, tienen los 3 filtros: el de casa, el de con los padres de familia, el de el ingreso a la escuela y el del ingreso al salón de clases, y tienen también los grupos con aforos reducidos y todo el protocolo de identificación de síntomas y aislamiento. Perfecto. Entonces, son espacios seguros. En el mundo se ha mostrado, y también nosotros cuando se inició el regreso a clases, que no hubo un impacto sustancial en los contagios. Perfecto. Pues doctora, yo le agradezco mucho todo lo que hoy nos comenta, estas explicaciones, y como usted bien dice, pues aquí no queda de otra más que seguirse cuidando, porque si nos cuidamos todos, pues esto va a acabar más pronto. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto, Wendy, Un fuerte y un abrazo. feliz año. Gracias también para usted, la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud aquí en la capital del país. Seguimos.